Buenos días, compañeros, tutor. Mi nombre es Everarles Motoa Guzmán, del código 1-113-039-571. Estudio Ingeniería Industrial en la UNAD, SEA Palmira. Y en este video vengo a exponer sobre el laboratorio del componente práctico de física electrónica. Aquí está mi documento de identidad y vengo a exponer sobre el circuito en serie del estudiante 1, donde nos relacionan una tabla, el cual el circuito, que es este que pueden ver en pantalla, consta de 3 resistencias y una fuente de 9 voltios. Las resistencias iniciales me las dan con valores de 500, 670 y 330 ohmios. Le sumamos el número de mi grupo, es el 96. Le sumo el número de grupo, que es el 96, queda de 596, 766 y 426 respectivamente cada resistencia. Me pide hallar pues la suma de las resistencias, cuál es como la resistencia total de la malla. Entonces venimos al simulador de Tinkercad y quiero demostrar pues toda la simulación del circuito. Como podemos ver, está el circuito en serie alimentando en la entrada de la resistencia 1 los 9 voltios y la masa en la salida de la resistencia final número 3. Verificamos que las resistencias tengan los valores que nos indican. Resistencia 1, la resistencia 2 tiene un valor diferente, entonces pasamos a ponerle el valor que debe tener, 766 ohmios. 766 ohmios. Y la tercera está bien, 426 ohmios. Procedemos a simular el valor en cada resistencia. Bueno, ahí lo tenemos para hallar lo que es voltaje. Entonces, pues midamos voltaje. Dice que el voltaje en la resistencia 1, en la 3 es de 2.14. Bueno, pongamos de una vez los otros multímetros. Esto es un multímetro, el cual se utiliza para medir valores de resistencia, corriente y voltaje. Colocamos aquí. Igualmente, si quieren, le pueden cambiar el color a la línea. Paso aquí. Si quieren, a cada línea le ponen un color indicando que el negro es masa y que el rojo obviamente es el positivo. Ya como ustedes quieran, simulamos y tenemos que la primera resistencia tiene una caída de voltaje de 3 voltios, la segunda de 3.85 voltios y la tercera de 2.14. Vamos al trabajo y teóricamente en el paso a paso de los voltajes podemos ver que a mí me dio 2.99 para la primera, para la segunda 3.85 como lo muestra en el simulador y para la tercera 2.14 voltios. Entonces es algo que está acorde a lo que salió teóricamente. Procedemos a medir la suma de resistencia. Si quieren, desconectamos aquí, desconectamos la fuente y medimos la resistencia total. Entonces la resistencia total es la suma de las 3 en serie.
Entonces pasamos el multímetro a medir resistencia, simulamos y me indica que es de 1.79 kiloohmios. Pasamos a corroborarlo en la teoría y aquí en la teoría efectivamente 1788 ohmios que equivalen a 1.79 kiloohmios. Entonces estamos relativamente bien por ese lado. También podemos, detengamos aquí, alimentemos nuevamente el circuito. Alimentémoslo. Procedemos a, bueno, podemos tirar esta masa acá. Miramos amperaje. Dice que es 5.03 miliamperios el amperaje del circuito en la malla. ¿Qué hicimos? Alimentar el circuito, la serie de resistencias en el protoboard. Y obviamente pues no cerramos el circuito en el protoboard con la fuente, sino que lo cerramos por medio del multímetro. Cerramos el circuito para que pase toda la corriente por el multímetro y me indique cuál es el valor de la malla. Miramos teóricamente, aquí está el valor de la corriente con 9 voltios sobre la resistencia total. La ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia, y despejamos el cual voltaje sobre resistencia me da 5.03 miliamperios. O sea que en el simulador está correctamente explicado. Si vamos a las preguntas que me hacen con respecto al circuito, tenemos que, ¿qué pasa si aumento el valor de la resistencia R2? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, desconectémoslo. Cambiamos el valor de la resistencia. Ve, ¿por qué no me da? Aquí yo le había colocado 900 ohmios. Entonces empecemos midiendo la resistencia total. Tenemos que la resistencia total pasa a ser más alta. Pasa a ser de 1.92 kiloohmios. Dice que si conectamos la fuente, podemos ver bueno, lo conecté invertido, pero pues disminuye el amperaje en la malla. Me da negativo porque conecté pues aquí de manera invertida las líneas. Ay, madre, estamos haciendo un corto aquí. Aquí conectamos, simulamos y da positivo un valor de corriente menor, obviamente por una resistencia más alta y una disminución de corriente. Y puntualmente en esa resistencia, en esta que es la segunda, que le variamos el valor resistivo, vamos a ver qué pasa puntualmente con el voltaje. El voltaje de esa resistencia
aumentó muy notoriamente. Entonces, eso es lo que pasa cuando aumentamos el valor de la resistencia en R2. ¿Cree usted que un circuito físico real los valores serían diferentes? No, el simulador hace parte de un ejercicio práctico en la realidad, aunque puede que hayan variaciones en la realidad debido a temas de calor, en resistencias, en el cableado, un cableado ya deteriorado, se vuelve también una resistencia al paso de corriente y voltaje en el conductor, entonces, pero no está muy por fuera eh, de lo real a lo que estamos aquí simulando. Es netamente similar, es lo mismo, un circuito nuevo, un montaje nuevo, te va a dar los valores exactos a lo que estamos practicando aquí en este laboratorio. Como te digo, es en el tiempo, el desgaste de los componentes y todo, pues sí habrán variaciones. También el calor hace que las resistencias disminuyan su valor y hayan obviamente variaciones en corriente y voltajes. También tenemos que por medio de la ecuación de potencia hallamos lo siguiente, la potencia como tal de la resistencia en R2, puntualmente que midió 3.85 voltios multiplicado por el amperaje de toda la malla, nos dice que tenemos una potencia de 19.36 vatios en la resistencia 2. No es más, espero pues hayan entendido un poco la práctica. Muchas gracias, hasta luego.